Yo creo que iniciativas como la de este festival son muy valiosas, sobre todo en países cuya institucionalidad cultural es muy frágil, por muchas razones, desde razones socioeconómicas a razones políticas, evidentemente. En el caso de Puerto Rico, que es un país intervenido, como recuerdo en bastantes sitios de un tiempo a esta parte, es el único país latinoamericano que ha sido conquistado 2 veces, ¿no? Y la segunda conquista es una conquista moderna y no se oye. ¿Se oye ahora? Sí. Pues decía que, como recuerdo en muchas ocasiones, que Puerto Rico es un país que ha sido conquistado 2 veces, ¿no? Una conquista moderna, no por un país decadente, periférico en Europa, de relativamente poca importancia como era España, sino por el país que domina el siglo XX en todos los órdenes, ¿no? Económico, político, militarmente, que fue el caso de Puerto Rico, ¿no? Era un bastión militar estadounidense, y que también es el país que seduce al siglo XX. Es el país cuya cultura popular seduce a todas partes, ¿no? El problema de la americanización no es un problema puertorriqueño, es un problema mundial. Los japoneses están americanizados, los chinos están americanizados, los tibetanos están americanizados. Y yo creo que eso es justamente lo que la literatura puertorriqueña y el pensamiento puertorriqueño, también debería decir, se hace desde un espacio particularmente privilegiado, si se puede decir. Porque Puerto Rico fue un país que vivió eso que llamamos globalización mucho tiempo antes de que incluso existiera el término. Es decir, nosotros vivimos los embates de un sistema económico depredador en un contexto colonial, es decir, sin ninguna defensa prácticamente, y en total soledad, porque al ser un país colonial, un país totalmente aislado, al que la cultura o las otras sociedades latinoamericanas le habían dado básicamente la espalda, y al que incluso también la antigua metrópoli, ¿no? España también había legado como si hubiera sido una finca de café a su nuevo dominador. Por lo tanto, la cultura puertorriqueña tuvo que aprender a sobrevivir en las condiciones más terribles imaginables, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces nos tratamos con mucho desprecio, ¿no? Si hay un problema puertorriqueño es el de autodespreciarnos constantemente y siempre estar viendo los aspectos más negativos de nosotros mismos. Pero la cultura puertorriqueña es una cultura de la resistencia, y una cultura que ha sido exitosa en su resistencia, ¿no? No por nada, mejor dicho, estamos nosotros aquí en este momento, ¿no? Es decir, ha habido, a pesar de todo, la posibilidad de crear unas obras que componen eso que llamamos un pensamiento o una cultura que se hace desde Puerto Rico. Y ya que el tema que estamos tratando aquí es también cómo la literatura puertorriqueña se relaciona con relación al mundo. Por un lado, eso es lo que nos singulariza, y esa es quizás la importancia que tiene en mucha de esa literatura y ese pensamiento. Es decir, cómo muchos de los problemas que ha vivido Puerto Rico son los problemas que vive el mundo actualmente, ¿no? Y ya nosotros los hemos vivido 1 o 2 generaciones antes, ¿no? Y hemos estado trabajando desde ese sentido, en esa dirección. Hay muchas cosas que hoy pasan en el mundo de las cuales nosotros estamos de vuelta hace rato, ¿no? Y no nos sorprenden particularmente. Y entonces, en ese sentido, también hay un problema que es lo que en mucho de mi trabajo yo he llamado la invisibilidad. Porque nosotros somos un país invisible, pero muchos países del mundo son países invisibles. La invisibilidad, que para nosotros es una condición terrible, es también la condición humana probablemente mayoritaria, porque muy poca gente vive en París o Nueva York, o uno de los grandes centros culturales del mundo en relación a la población total de la humanidad. Y se puede vivir en París, y se puede vivir, qué sé yo, en una ciudad de provincias en Francia, y es como ser totalmente invisible en el mundo de la cultura. Aquí los españoles también, aquí sobre todo un asturiano sabe que en España
eso también cuenta, ¿no? Uno puede ser argentino y si no es de Buenos Aires, no cuenta, ¿no? Entonces, esa invisibilidad es un tema que para nosotros es muy cercano y lo vivimos dolorosamente cada día, ¿no? Pero que la mayor parte de los seres humanos también confrontan. Lo que pasa que con una gran inconsciencia, ¿no? Porque presuponen muchas veces que esas circunstancias no están viéndose afectados, ¿no? Pero para el mundo, para los discursos dominantes del mundo, la mayor parte de los países y las culturas del mundo no son más que un cliché, una imagen repetida, ¿no? Una y otra vez, que no representa a nadie, representa la tranquilidad de las buenas conciencias, ¿no? Que los mexicanos comen tacos y usan sombreros muy grandes, o los españoles todos bailan flamenco, o ese tipo de cosas, ¿no? O que los puertorriqueños todos damos saltos, llevamos bigote y tomamos, qué sé yo, ron, ¿no? Pues todo eso son imágenes que nos limitan las posibilidades de toda cultura. En la medida que la literatura puertorriqueña sobrevive a todo eso, yo creo que esa es parte de su pertinencia para el mundo. Yo creo que estos últimos tiempos han demostrado que obras importantes producidas por esa nacionalidad están siendo leídas y apreciadas no solo fuera de nuestro país, en el entorno inmediato, en el Caribe, sino mucho más allá.